Yo creo que empezamos ya. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Juan Moreno Bau, soy el director de la Fundación Innovación Bankinter y bienvenidos a este webinar de la hoja de ruta cuántica para empresas, en el que vamos a hablar de computación cuántica y sobre todo vamos a hablar de casos de uso y de cómo empezar a acercarse a esta tecnología emergente. Bueno, pues para ello contamos con dos expertos y colaboradores y amigos ya de la Fundación y personales, ¿no? Como son Carlos Kuczkowski y Esperanza Cuenca, que tengo aquí para presentaros, pero creo que lo más fácil y lo mejor es que os presentéis vosotros y a partir de ahí ya, si queréis, empezamos. Esperanza, ¿quieres empezar tú? Sí, claro. Bueno, pues mi nombre es Esperanza Cuenca. Actualmente trabajo como em, responsable de relaciones con desarrolladores en NVIDIA, en la parte de cuántica de NVIDIA. Muy bien. Gracias, Esperanza. ¿Y Carlos? Y yo soy Carlos Kuskowski, soy cofundador y CEO de Qcentric. Muy bien. Bueno, luego nos cuentas qué hacéis en Qcentroid, ¿vale? A ver, el webinar tiene como origen, pues hace ya unos 3 años y medio, empezamos desde la Fundación a investigar en el tema de computación cuántica. Hicimos un think tank, nuestro Future Trends Forum, lo dedicamos a computación cuántica y reunimos a más de 30 expertos de todo el mundo, entre los que estabais Carlos y Esperanza, para hablar de esta tecnología, del estado del arte, de las oportunidades que había, de los retos, en fin, un poco a lo largo de esos días cubrimos un poco todos los aspectos, ¿no? Y a raíz de ese think tank, bueno, pues una de las iniciativas que salieron fue el plantear a qué ritmo y un poco con qué objetivos y en qué tiempos las empresas podían o debían empezar a acercarse a esto de la computación cuántica. Si os acordáis, algunos de los que estéis conectados, hicimos una serie de workshops y eso acabó desembocando en un documento que presentamos, si no recuerdo mal, en septiembre del año pasado, septiembre-octubre del año pasado, en una conferencia, vamos, en una reunión presencial, ¿no? Y un poco porque nos pedisteis, muchos de los que no pudisteis venir, que os contáramos cómo había ido y que qué pena que no haber podido participar, pues decidimos programar también este webinar para un poco repetir, ¿no? Todo lo que hablamos en ese momento y dar la oportunidad también a los que hoy os habéis conectado, bueno, que sigue subiendo el número y que la verdad es que es una sorpresa ver, una grata sorpresa ver el interés que hay en este tema. Bueno, pues que tengáis también la oportunidad de preguntar y de acercaros a este tema si todavía no lo habíais hecho. Vamos a hablar unos 40 minutos, 40-45 minutos y luego dejaremos tiempo para preguntas. Pero que si tenéis alguna pregunta que os va surgiendo a lo largo de la conversación, por favor, ir poniéndola en el chat y la iremos abordando también. ¿Vale? Bueno, pues si queréis empezamos. A ver, cuando estábamos hablando, Carlos, Esperanza y yo, de cómo empezábamos, bueno, lo primero que hay que hacer es empezar contando qué es esto de la cuántica, ¿no? Bueno, de la cuántica no, de la computación cuántica, porque como nos metamos a explicar qué es la cuántica en general, no acabamos. Entonces, tengo el reto de, como profano en esto, tratar de explicaros cómo lo veo yo, ¿no? De lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos 3 años en los que hemos estado abordando ese tema. Yo os lo voy a contar intentando que sea lo más sencillo posible. Por cierto, que si recordáis los que estuvisteis en la conferencia, vamos a tratar de evitar palabras técnicos porque si no nos perderemos. Entonces vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible, pero probablemente perdamos algo de exactitud técnica en el camino, ¿no? Entonces, a ver, al final la computación, empezando por la tradicional, lo que hace es que procesa señales eléctricas por una serie de canales y una serie de puertas, unos transistores,
que lo que hacen es que al final eso se pueda traducir o trasladar en una capa de abstracción lógica en cuando no hay señales un 0, cuando hay señales un 1. No es exactamente así, pero bueno, nos quedamos un poco con esa idea. Y cuando hablamos ya a partir de ahí de todo lo que son las tecnologías de la información y la digitalización, es todo la representación de la realidad, de los textos, del audio, del vídeo, etcétera, en ceros y unos, y a partir de ahí podemos procesar la información, ¿no? Y la mayoría de nosotros no nos preguntamos qué hay debajo, qué son los transistores, cómo funcionan, todo el mundo de los semiconductores, que eso da para otro webinar, ¿no? Bueno, para otros webinars. Pues igual que tenemos la computación tradicional, imaginad que a partir de o aprovechando el comportamiento de las partículas muy pequeñas y gracias a la mecánica cuántica de una serie de procesos de mecánica cuántica, imaginaros que esa representación de una serie de procesos físicos la podemos hacer en algo que es capaz de representar el 0 y el 1 simultáneamente. Es decir, es capaz de hacer cálculos y simulaciones a la vez en el 0, en el 1 y en todos los estados intermedios, ¿no? Esto suena un poco extraño, pero esto al final es intentar simplificar lo que hay por debajo, que son, y voy a empezar a decir palabras que espero que sean los últimos, pues que son fotones u otras tecnologías que digamos que por su comportamiento en mecánica cuántica te permiten digamos, procesar la información en una capa de abstracción lógica, ¿no? Con lo que en vez de llamarse bits, que son los ceros y unos de la computación tradicional, serían los qubits, ¿no? Que son el 0 y el 1 a la vez en una representación probabilística de cuando haces un cálculo. No sé cómo lo ha hecho Esperanza, Carlos. ¿Cómo lo veis? ¿Queréis Muy bien. complementar? ¿Sí? Sí, yo creo que es muy buena explicación. Y yo Bueno, también creo que es muy buena explicación y me gusta mucho la frase que ponía en Richard Feynman, uno de los físicos que seguro muchos conoceréis, que es el que piense que entiende la mecánica cuántica o miente o está loco. Entonces, desde nuestro punto de vista hoy, como sesión práctica de hoja de ruta, nuestra aproximación es intentar imaginar y divertirnos en cómo funciona, pero sobre todo focalizarnos en para qué se puede utilizar. muy bien, muy bien. Bueno, antes de nada, a ver, esto de la computación cuántica es una tecnología que ya lleva años en desarrollo y que, bueno, en principio todavía no existe. Existen procesadores que ya manejan qubits. Todavía no existe, digamos, la computación cuántica, no sé cómo decirlo, a ver, tratando de evitar el concepto de supremacía cuántica, pero una computación cuántica que nos permita realizar toda la promesa que se supone que nos va a traer la computación cuántica, ¿no? Entonces, sí sería interesante quizás que empezáramos hablando de cuál es el estado del arte de la tecnología, dónde está, dónde no está y cuáles son los últimos avances, ¿no? en computación cuántica. ¿Quién quiere empezar ahí? Pues si te parece primero y te parece bien Esperanza, Sí, comento sí, yo, perfecto. complemento lo que ha dicho Juan y si te parece a ti puedes detallar un poco más entre los dos los últimos avances. Ujú. En el mundo de la computación cuántica que Juan lo has explorado, supremacía, también está bastante el concepto de ventaja cuántica, que es cuando un ordenador cuántico, que era de Esperanza seguro que explica también diferentes tipos y durante la charla, con un algoritmo cuántico es capaz de solventar un problema más rápido, más preciso, con menor consumo computacional, o las tres combinadas o dos de ellas, o una de ellas, mejor que el mejor superordenador del mundo. Es lo que está la industria buscando, pero mientras tanto también estamos avanzando en términos como, o eufemismos como utilidad, cuando también ordenadores cuánticos con algoritmos o híbridos o simulados también pueden dar soluciones que sean prácticas tanto para ciencia como para industria. Y te dejo a Esperanza contar los últimos avances y cómo hemos llegado aquí. Sí, un poco elaborando sobre lo que decía Carlos y un poco la visión que tenemos nosotros.
Es verdad lo que estamos comentando, que los computadores cuánticos en su estado actual se enfrentan a retos importantes desde un punto de vista de ingeniería, y estos retos tienen que ver con la estabilidad de los qubits, tienen que ver con ruido, tienen que ver con errores. Y eso es algo en lo que hay muchas líneas de investigación y de trabajo para superar esos retos. Lo que nosotros pensamos es que los computadores cuánticos de las distintas modalidades que hay, que escucharéis palabras de superconducting qubits, iones atrapados, átomos neutrales, bueno, digamos que hay muchas variedades. Nosotros pensamos que no existirán en estructuras monolíticas, sino que existirán, y ahí pues ya vemos noticias. De hecho, hace poco salió la noticia de que en el Barcelona Supercomputing Center, uno de los constructores de computadores cuánticos en España va a instalar un computador cuántico allí. Estos computadores cuánticos existirán en lo que nosotros llamamos arquitecturas heterogéneas, donde tendremos CPU, GPU y computadores cuánticos trabajando de una manera integrada y orquestada, y cada uno de ellos encargándose de ciertas tareas para las que son más adecuados. Y entonces llegamos a un concepto de computación cuántica acelerada, porque tenemos distintos componentes que actúan como aceleradores. Esto es desde el punto de vista, digamos, de arquitectura. En cuanto a avances, yo los trabajos que más conozco, pues lógicamente son los de mi compañía. Sí que hace poco pues publicamos unos resultados de una simulación de la máquina de Google. Esto no tiene que ver con Willow, es otro trabajo, pero sí que fue la simulación de una GPU más exacta que se ha realizado nunca. Con eso lo que quiero ilustrar es que la computación cuántica, además de la tecnología puramente cuántica, es también algo más amplio en lo que podemos utilizar computación clásica para acelerar la computación cuántica. Muy bien, muy bien. Y por lo que yo entiendo, y un poco por aclarar también, la idea no es que acabemos todos ni sustituyendo, lo has mencionado, pero ni sustituyendo las CPUs tradicionales, ni las GPUs que están pensadas para hacer cálculos matriciales, para inteligencia artificial y bueno, y también que venían del mundo de los videojuegos, por QPUs, sino que los ordenadores cuánticos van a estar en un sótano en algún sitio, ¿no? Conectados a la red. Les enviaríamos o les enviaremos un cálculo concreto, lo resolverán y nos devolverán un resultado y seguiremos con nuestra lógica en nuestro programa, ¿no? Esa es un poco la Sí, idea. sí, precisamente es eso lo que ya estamos viendo en la computación clásica, lo que hablamos siempre de arquitecturas heterogéneas. O sea, incluso a nivel de nuestros portátiles y ordenadores, eso ya es una arquitectura heterogénea, donde tenemos una CPU y una GPU o varias GPUs que están cada una utilizando esos recursos para las tareas para las que son más adecuadas. En otra escala, eso es lo que veremos y lo que estamos empezando a ver en computación cuántica. Pero vamos, que no hará falta comprarse un ordenador cuántico. Se No, utilizará como servicio, ¿no? sí, la visión que hay ahora es que igual que mucha parte de los servicios computacionales que utilizamos no se ejecutan directamente en nuestras máquinas, muchos de esos servicios pensamos que se consumirán de manera remota. Muy bien, muy bien. Carlos, ¿querías decir algo? No, complementar lo que decía Esperanza, que vamos a tener lo que tú has dicho, workflows que vayan, un problema puede tener muchas dimensiones o bueno, tiene un flujo de trabajo donde parte de eso se lanzan ahora GPUs, las GPUs no sirven, no tiene sentido que ejecuten todo un proceso, para eso tenemos las CPUs también, y ahora procesos de alta complejidad, que ahora veremos los casos de uso, donde las QPUs solas, Quantum Processing Unit, o QPUs también conectadas, como ha explicado Esperanza, serán las que resuelvan ese trocito del problema,
para que siga el problema. No tiene sentido meter una QPU para que pinte la pantalla de un móvil, en ese caso. Entendido, entendido. Bueno, y luego además, un poco por la naturaleza de lo que hay por debajo, ¿no? Y de que lo hemos mencionado, los qubits al final son, en realidad lo que mides es una distribución, haces unos cálculos y mides una distribución de probabilidad como resultado, ¿no? De una serie de qubits, ¿no? Eso cambia mucho el paradigma de programación. O sea, al final estamos acostumbrados a programar para que entre información, salga información y vamos haciendo cosas con la información. Aquí cambia mucho eso y eso supone también un reto importante en la adopción, ¿no? ¿Vamos a los retos de adopción? Perfecto, si queréis empiezo yo con los retos de adopción. Los retos de adopción para compañías, organizaciones públicas y privadas, hay bastante literatura y por hacer un resumen parcial, los podemos dividir entre 5 retos. Uno de ellos es el acceso a ordenadores cuánticos. Como habíamos comentado, no hace falta comprarse un ordenador cuántico. Muchos de estos ordenadores cuánticos proporcionan acceso en nube. Entonces, el principal es poder conectarnos a varios ordenadores cuánticos. Ese es uno de los retos que tienen las compañías. Asociado a este reto es que al tener, como ha explicado Esperanza, tenemos ordenadores superconductores, átomos neutros, iones atrapados en diamante, qubits CATS. Hay 6, 7 técnicas principales para implementar una QPU y detrás hay alrededor de 60, 80 fabricantes haciendo implementaciones de esas con esas tecnologías. Y luego ahora mismo no está claro, aunque hay bastante también literatura de investigación, si cada uno de esos ordenadores, como ponía algunos conceptos de Esperanza, de coherencia, profundidad, número de errores, fidelidad, cada uno de ellos tiene retos en implementarlo. Por ejemplo, algunos de ellos son más capaces de tener más profundidad y tener más tiempo de coherencia, como eso que decías, Juan, de computación mal explicado paralela, y otros tienen menos errores. Entonces, ahora mismo el segundo problema asociado también es cómo una compañía sabe para su caso de uso qué restricciones tiene. Pues imaginamos un Excel con muchas columnas de dimensionalidad o longitud, tamaño de dataset. ¿Cómo sé o restricciones que luego puedo añadir? ¿Cómo sé que ese caso de uso es más aproximado a un algoritmo, que luego lo comentaremos, y a un hardware adecuado? Unido a eso, el reto que tienen las compañías es que esto está avanzando muchísimo y en parte por esfuerzos como compañías con NVIDIA que están aplicando inteligencia artificial para acelerar todo la corrección de errores o incluso cómo se hace, cómo se setup de un ordenador cuántico. Entonces, esa evolución continua también pone una complejidad mayor que las compañías tienen que estar todo el rato pensando qué ordenador utilizar. El segundo gran problema es el talento. Hace falta primero, tanto no solo nos imaginamos siempre talento, que hace falta un doctor, una doctora en computación cuántica, que es una parte fundamental, hay más demanda que oferta, pero también necesitamos talento y comprensión en todas las líneas del desarrollo, desde gente de negocio, gente digital, gente financiera, gente de implementación, entonces hace falta mucha educación y cultura. El tercer paso fundamental es cómo las compañías tienen que aproximar su roadmap. Oye, ¿Quantum para qué? Entonces tienen que entender qué tipo de problema soluciona y poder entender qué impacto generan con qué factibilidad según vamos teniendo ordenadores cuánticos con más capacidad. Y el cuarto o quinto fundamental es, vale, todo esto, hemos dicho que está en la nube, hemos dicho que es híbrido, pero ¿cómo lo integro en mis procesos? Esa es una parte compleja que tampoco se diferencia tanto a nivel conceptual como muchas compañías han adoptado en los últimos 10 años, tanto la nube como procesos de machine learning en sus ciclos de trabajo y desarrollo. Vale, muy bien. Esperanza, ¿quieres comentar algo o pasamos un poco a casos de uso que has empezado, Carlos, a apuntar que es importante? Antes de entrar en casos de uso concretos, a nivel general, ¿qué tipo de problemas son los que son más adecuados resolver con un ordenador cuántico cuando estén disponibles a escala, etcétera? ¿Qué tipo de problemas van a ayudarnos a resolver mejor que otros? ¿O cómo los caracterizarías esos problemas? Sí, bueno, volviendo un poco a la reflexión que hacía Carlos, creo que incidía en un
en un punto que pienso que sí que es relevante, que es utilizar inteligencia artificial para la cuántica. Y esa es una manera de acelerar el desarrollo, ¿no? Y Carlos lo explicaba también, ¿no? Utilizar inteligencia artificial para la calibración y control de los computadores cuánticos y también para esquemas de corrección de errores, ¿no? Y eso es un área de trabajo muy intensiva. En cuanto a problemas para los que ahora pensamos que los computadores cuánticos son, digamos, un buen encaje, por así decirlo, pues ahora parece que problemas relacionados con la optimización, también cierto tipo de problemas, yo hablo de inteligencia artificial para la cuántica, pero podemos mirar también desde el ángulo de cuántica para inteligencia artificial. Y ahí se habla de redes neuronales cuánticas, que a su vez también pueden hibridizarse con algoritmos clásicos. Y también, digamos, problemas de simulación, no tanto desde la óptica de utilizar hardware clásico para simular sistemas cuánticos, sino utilizar máquinas cuánticas para simulaciones cuánticas. Eso sería, digamos, un resumen a alto nivel. Carlos a lo mejor tiene algunas matizaciones o información Bueno, que añadir. Y también digo, eso es lo que pensamos ahora con el conocimiento que tenemos ahora. como dice Esperanza, que es interesante pasar a 50, 60 años con la computación, como explicaba Juan, lo que pensábamos que se podía hacer y cómo trabajaban y qué se ha terminado haciendo. Dos apuntes. Problemas de optimización, que es entretenidísimo porque tenemos todos en nuestro día a día, desde cómo es la ruta de un autobús, o cómo se distribuye carga en un almacén, o cómo los aviones van a diferentes fingers, o cómo se distribuye tu inversión de una compañía, o planificación de una escuela o una universidad. Todos comparten lo mismo, que es cuando añado más elementos, la capacidad de intentar saber cuál es la combinación de elementos más óptima porque tengo una función de resultado clarísima de cuál es la mejor opción entre todas las combinaciones, que es cuando hay muchas combinaciones, pero tengo clarísimo que puedo modelar cuál es la mejor combinación. En esos tipos de problemas, cuando añado una variable o una restricción, el tiempo de computación con ordenadores tradicionales crece de manera exponencial, que también son palabras que tenemos que intentar dejar de decir. Crece así, como una curva. Y la capacidad de computación cuántica es reducir ese coste computacional. Pues lo ideal sería que fuera lineal, pero bueno, hay muchas cosas entre exponencial y lineal, que es lo que se intenta. Ese es uno. Y bueno, Esperanza ha explicado súper bien la gran promesa y el gran trabajo de cómo hacemos el machine learning más eficiente actual, como gran foco de trabajo por muchos equipos de corporaciones y centros de investigación, y la parte fascinante de ciencias naturales, que fue como empezó todo esto de tenemos que poder computar, para entender la naturaleza, tenemos que poder computar cómo la naturaleza funciona. Muy bien. Clima, biología, ¿no? Simulación de... Y sí. simulación, ahora podemos entrar en el listado, simulación de nuevos medicamentos, nuevos materiales, nuevos combustibles, personalización, optimización de recursos, simulación de escenarios, que al final es día a día que estamos rodeados como sociedad y como organizaciones de esos problemas, que ahora los estamos abordando en algunos casos con buenas soluciones, y en muchos otros de optimización no sabemos si es la mejor, que es una de las grandes promesas que tiene la computación cuántica. Y lo otro, que Esperanza lo explicas mucho mejor que yo, todo lo que tenga que ver con dinámica de fluidos, ecuaciones diferenciales complicadas, que ahora tenemos unas resoluciones muy parciales en muchos casos, o que tenemos que ir, por ejemplo, para ver cómo es un avión o algún coche que tenga una simulación de rozamiento de aire, tenemos que meterlo en un simulador físico. ¿Cómo podríamos eso, que las ecuaciones son bien conocidas, simularlo? Muy Pero bien. bueno, es una punta inicial de casos de uso que vamos, pues, podemos ir por industria si queréis. Pues podemos volver luego, si queréis, a ver casos de uso por entender también, ir también dando pinceladas de dónde estamos. Bueno, primero, a nivel de investigación y de máquinas, digamos, de qubits, si podéis dar alguna pincelada de quiénes son, además de NVIDIA,
los grandes players, un poco para dar una idea de quién está detrás, ¿no? Quién está empujando la investigación. Y en particular también, a ver, a mí me sorprendió mucho cuando nos acercamos a este tema, ya os digo, hace 3 años y pico, porque había mucho español, eso sí, por el mundo, por todo el mundo distribuido, ¿no? En computación cuántica y, bueno, y en más áreas de cuántica. Pero bueno, no sé si podéis ir dando unas pinceladas de quién está detrás, de si hay inversión, de si no hay inversión, de qué supone esto, qué va a suponer esto de la computación cuántica en función de los recursos que se le están poniendo. Esperanza, ¿quieres que hable yo de otras compañías y hablar tú del ecosistema español? Sí, creo que es buena idea. Vale. Pues aparte de compañías líderes, como todos conocemos como NVIDIA, apostando muchísimo por aumentar con AI la computación cuántica y simularlo, y seguro que proyectos que no conocemos, pero es un actor súper relevante. Tenemos cuatro tipos, bueno, de actores. Las compañías líderes tecnológicas que todos conocemos, IBM es uno de los pioneros. Seguro que muchos de vosotros habéis escuchado como Google hace un mes lanzó otro anuncio con su chip Willow que ya resultó un problema seguro que digo mal los ceros, cientos de miles de millones de años en unos pocos segundos. También está Amazon Web Service trabajando no solo en ordenadores, sino también en agregar ordenadores de terceros. En Microsoft, como Intel también está trabajando como grandes líderes reconocidos. Tenemos un segundo tamaño de compañías que empezaron, en algunos casos, hace 10 y 15 años a desarrollar soluciones de computación, que algunas de ellas ya tienen listadas en índices públicos, con índices en bolsas públicas. IonQ, D-Wave, con diferentes implementaciones, o Rigetti, compañías pues, que ya llevan una trayectoria y tienen buena inversión, centros de manufactura. Luego tenemos un siguiente nivel de compañías que están pues, un pelín detrás de esas por madurez, pero también en algunos casos sacando buenos resultados. A mí me gustan mucho dos de átomos neutros, Qujera en Estados Unidos y Pascal en Francia. Compañías que es un orgullo tener a Kilimanjaro en España como uno de los que está posicionando como líder en su segmento de adiabático. Y luego tenemos un conjunto, y me estoy dejando muchas, como hay más de 80 ahora fabricantes de ordenadores cuánticos. Y luego tenemos un conjunto que es fascinante, que en muchos casos son spin-offs de centros de investigación de diferentes universidades por el mundo, que están empezando a hacer ordenadores con aproximaciones también novedosas de cómo solucionar problemas de escalado. Una que nos encanta es Zurich Cube, que es un buen nombre para decir Quantum y dónde están en Zurich. PlanQC también en Alemania. Pues tenemos esos 3, 4 niveles. Y luego también centros de investigación o superordenadores o centros de investigación regionales, que en España tenemos varios, que también están haciendo sus implementaciones en colaboración de diferentes sistemas de computación cuántica. La inversión está aumentando, también se está consolidando y vamos a ver los siguientes meses como parte de eso vamos a empezar a ver, o ya está viendo como compras o uniones. Y para un poco para explicar también la parte de cómo estamos en España. Muy bien. Bueno, pues es una de esas tecnologías emergentes en las que parece que Europa también tiene algo que decir, ¿no? Y que no nos vamos o no deberíamos quedarnos fuera, ¿no? ¿Eh? Esperanza, no sé si quieres añadir algo. Yo creo que Carlos ha descrito muy bien las distintas compañías que hay, los distintos, además de compañías, pues centros de investigación y centros de supercomputación que trabajan también en el campo, hablando pues también un poco del ecosistema español. Pienso que importante también poner en valor los esfuerzos que se están que se están llevando a cabo en España. Y estoy de acuerdo también contigo, Juan, que también hay una comunidad en la que me incluyo de españoles por el mundo, pues de gente en compañías de distintos tamaños, realizando compañías y centros de investigación, realizando un trabajo, bajo mi punto de vista, realmente relevante. Bueno, y una
yo diría, una de las personas que son un referente internacionalmente reconocido en cuántica. Además, forma parte también del Think Tank Future Trends Forum, que es Ignacio Cirac, entonces, bueno, y otros también, ¿no? Pero por decir el primer nombre que se me ha venido a la cabeza. Y también relacionado con eso, y este webinar es un ejemplo, pues el trabajo que hacéis en la Fundación para la Innovación Bank Inter, que hasta donde yo sé, vosotros fuisteis desde luego el primer banco y probablemente uno de los primeros think tanks que hizo un foro para pensar sobre la intersección de la inteligencia artificial y la cuántica. Eso que ahora pues cada vez se escucha más y empieza a parecer incluso trivial en algunos círculos. Hace 3 años, ¿no? O 3 años y algo, que fue cuando eso pasó, no lo era. Y creo que eso es importante resaltarlo también. Muy bien. Bueno, Juan, a mí este punto me parece súper importante resaltarlo y aprovechando la audiencia que tenemos, que es una de las tecnologías y ecosistemas donde España tiene la capacidad de ser un líder, como está siendo ahora, y convertirse en un líder consolidado. Como ha dicho Esperanza, tenemos grandes investigadores, candidatos a premios Nobel, líderes en compañías internacionales, como estamos viendo aquí. También tenemos en líderes de industria, compañías siendo pioneros en la adopción y experimentación, centros de investigación, startups pioneras. Es necesario continuar este esfuerzo y esta capacidad que nos hemos ganado, mimbres y estructura, para tener más empuje aún y consolidarnos en los siguientes años como uno de los líderes globales en desarrollo de soluciones cuánticas internas y exportarlas. muy bien, muy bien. Bueno, por ir ya abordando algunas de las preguntas que nos van haciendo en el chat, no lo hemos mencionado, efectivamente, entre los casos de uso, uno de los temas que surgen con la computación cuántica es que se espera que sean capaces de resolver o de romper, digamos, los algoritmos de encriptación actuales. Porque los algoritmos de hoy en día están diseñados para no poder ser rotos por un ordenador actual, pero cuando se desarrollen capacidades de computación de otro tipo, quizás alguno de esos problemas que mencionabas, Carlos, en los que añadir variables ya no es un problema de computación de complejidad exponencial, sino que lo hacemos más lineal. Pues no sé si podéis o queréis mencionar algo alrededor de la encriptación y de lo que se llama la encriptación postcuántica o el quantum proof. Pues si quieres empiezo yo, Esperanza. Mm. Uno de los problemas que la computación cuántica tiene capacidad, y creo que es de los pocos validados por la comunidad científica, que tiene ventaja cuántica cuando hay un suficiente número de qubits bien enganchados y con la fidelidad y corrección de errores, mitigación de errores adecuada, que no sabéis si son 100.000, bueno, 1.000, 10.000, van a ser más de 10.000 probablemente, o cuántos van a ser, necesitar 100.000. Es el algoritmo de Shor, creado por Peter Shor, creo que era en el 96, se me confundo Esperanza, que tenía la capacidad de factorizar números primos a una velocidad mucho mayor que la computación actual. Y estamos hablando que se estima que para romper el protocolo de cifrado asimétrico que utilizamos ahora o que se cifran muchas bases de datos, harían falta 200 millones de años. Y eso puede bajar a semanas, días, minutos, segundos. Gran parte de este impacto es por los que países están invirtiendo cantidades muy relevantes en dos áreas. Tener el ordenador para tener esa capacidad, por eso está también acelerando muchísimo el ecosistema, y cómo me protejo. Y si quieres aquí paro, Esperanza, y te doy para ver cómo se Sí, protege las... ese es muy buen resumen. Ahí también adelantaba Juan los conceptos de criptografía postcuántica. El concepto de criptografía postcuántica en realidad son algoritmos de criptografía clásicos que se ejecutan sobre infraestructura clásica, y que nuevamente con el conocimiento que tenemos ahora de los computadores cuánticos y de los algoritmos cuánticos, pensamos que esos algoritmos criptográficos clásicos son muy difíciles de romper, incluso para un
computador cuántico. Entonces, algo que pasa con estos algoritmos de criptografía postcuántica es que son muy intensivos en recursos computacionales y eso pues, puede plantear dificultades en términos de rendimiento. Una de las cosas que hacemos nosotros es, a través de una librería que tenemos específica para eso, pues es utilizar las GPUs para acelerar la criptografía postcuántica, ¿no? Ese es un ejemplo. Adicionalmente a esto, está lo que se llama criptografía cuántica, que aquí ya estamos hablando de una infraestructura de comunicaciones que tiene elementos cuánticos físicos y que utiliza comunicaciones cuánticas para securizar el esquema de comunicación. En términos de horizonte temporal, en general pensamos que o sea, el primer paso de adopción es criptografía postcuántica y transicionar a esta criptografía postcuántica, que no es trivial por, digamos, la complejidad inherente que hay en adaptar este tipo de esquemas de comunicación y por la criticidad que tienen para los negocios. Y una solución quizás a un plazo más largo que no sabemos, o que es muy difícil determinar cuál es criptografía cuántica. Mi opinión personal al respecto es que esto es un AND y no un OR. Creo que desde un punto de vista de gestión del riesgo, lo que parece razonable es avanzar en ambos caminos en paralelo, con distintas velocidades, pero también entendiendo bien para qué se quiere utilizar qué cosa, cuáles son las prioridades, pero eso es al menos mi visión. Es una pregunta que es bastante frecuente y o sea, es normal que se haga, desde luego. Bueno, pero de hecho ya hay algunos algoritmos candidatos, ¿no? Hechos Sí. por el NIST, la Agencia de Estandarización de Mm. Tecnología de Estados Unidos, que ha seleccionado algunos algoritmos que de momento nadie ha sido capaz de demostrar que se vayan a poder romper, ¿no? Cuando tengamos capacidad de cómputo con computación cuántica. Con lo cual ya existirían formas de ir protegiendo los datos, ¿no? Para evitar, porque de hecho también se habla de que algunos de los robos de información, aunque estén encriptados, están almacenando esa información para el día que se pueda romper, ¿no? Con lo cual es algo que ya hay empresas que están empezando a trabajar y abordar con nuevos algoritmos, ¿no? Sí, ese es el fenómeno. Ay, perdón. Bueno, sí, sobre lo que tú decías es el fenómeno conocido como Harvest Now, Decrypt Later, que significa recolectar ahora para desencriptar luego. Eso es algo que se piensa que ya está ocurriendo. Es muy difícil, digamos, detectarlo y saber quién lo está haciendo, pero sí que existen sospechas fundadas. Y relacionado con eso, bueno, pues, es la necesidad de adoptar medidas. Carlos, perdón, que te he cortado, creo que querías intervenir. No, era justo decir eso y que una de las cosas que están haciendo las compañías ahora es hacer un censo de sus librerías criptográficas para intentar entender, como proponía, como planteaba Esperanza, tengan un plan de saber qué librerías criptográficas tienen, qué riesgo tienen y un plan de empezar a actualizarlas con primero post-quantum y luego cuando vamos a comunicaciones cuánticas. Vale, muy bien. Bueno, hay aquí varias preguntas ya. Estoy empezando a intercalar ya Bien, preguntas perfecto. que si no, no nos va a dar tiempo después. Ujú. ¿Hay alguna pregunta alrededor de, bueno, primero, todo esto está muy bien, ¿cómo me va a cambiar a mí la vida como ciudadano, ¿no? Y por otro lado, ¿en qué campos concretos lo va? Estoy intentando mezclar varias preguntas, ¿vale? Lo va a hacer con mayor intensidad. ¿Dónde creéis que se verán los primeros efectos? Aparte en el tema de criptografía, que ya hemos tratado. Empiezo yo a tirarme a elucubrar. A corto plazo, los problemas más abordables que parece que podemos resolver son, en muchos casos, de optimización.
Entonces, según como nos aborden instituciones públicas o privadas, podremos tener acceso a recursos públicos de manera más eficiente, desde lo que llamamos Smart Cities, rutas de autobús más eficientes, distribución de hospitales, recursos tanto de compañías privadas como públicas, planificados planificados de una manera que puedan cubrir más entrega. O sea, unas cosas para mí más interesantes a nivel ciudadanos. A nivel medio y largo, probablemente sea más medio largo y habrá que ver si medio largo son 3 5 años o 8. Para mí lo más fascinante es la medicina personalizada. Aparte de lucha contra el cambio climático, mitigación del cambio climático, nuevos sistemas de energía, pero aparte de poder buscar y descubrir nuevos medicamentos, es de las áreas que creo que va a tener un impacto radical en la sociedad. De hecho, esto que ahora suena un poco a algunas cosas como muy lejanas, nadie se imaginaba lo que pasó con algo que ya está aquí, que es la inteligencia artificial en el mundo de las proteínas. Se dice que un doctorado o un doctorando tarda 4 años, que está trabajando en una proteína, tarda 4 años en saber cómo se pliega y cuál es su forma en el espacio, que es lo que determina su comportamiento, ¿no? En la interacción con otras moléculas. Y DeepMind sacó Alpha Protein, que ha demostrado, vamos, que te enseña cómo se pliegan 200.000 proteínas. Quiero decir que era algo que no se sospechaba que se pudiera conseguir tan rápido. Con lo cual, a veces las cosas parece que están más lejos y de repente se aceleran, ¿no? Y aparecen aquí de la noche a la mañana. Y eso ha supuesto una revolución en la producción de medicinas, vamos, de drogas, vamos, de drogas en el sentido americano, drugs, de medicinas para la medicina, ¿no? Al final. A ver, estoy viendo aquí más preguntas. Tenemos más cosas después en la recámara, pero por ir se habla aquí de qué conocimientos hacen falta para meterse en este mundo, ¿no? Y cuántos años, cuántas generaciones de estudiantes podrán optar a trabajo. Entiendo que la pregunta que nos la están haciendo desde la perspectiva de alguien que está estudiando, ¿no? Si esto es un área, esta tecnología es un área ¿qué horizonte temporal le dais, ¿no? Bueno, yo ahí, o sea, contestando a esta pregunta en concreto, lo primero que diría es que con respecto a una pregunta muy frecuente es, bueno, pero ¿cuándo vamos a tener un computador cuántico resistente a errores? ¿Cuándo vamos a alcanzar la ventaja? ¿Cuándo se va a alcanzar la ventaja cuántica? Yo creo que eso es muy difícil de predecir y mi respuesta personal es que no lo sé. Pero hay cosas que sí que sé. Entonces, en cuanto a perfil de conocimientos, lo que sí que diría es que es muy variado dependiendo de qué es lo que se quiera hacer. Creo que en general sí es bueno tener una buena base técnica, porque incluso en roles que no sean técnicos sí es importante conocer la tecnología y porque al final los equipos en los que trabaja son multidisciplinares. Para eso hay muchísimos recursos, tanto digamos reglados como online. Entonces, en cuanto a cuál es la curva de aprendizaje, para mí también es difícil ponerle un principio y un fin más allá de la formación reglada, porque continuamente estás aprendiendo y eso forma parte de tu trabajo. Lo que sí que también puedo decir acerca de lo que es el sector, teniendo en cuenta que es un sector en el que hay un grado de incertidumbre grande, pues yo sí que me sumo a, digamos, las palabras de Carlos respecto a que lo que sabemos es que hay más demanda que oferta digamos, o que personas con el tipo de conocimiento que se necesita. Eso es lo que puedo aportar un poco pues, en base a mi experiencia y a mi observación empírica. Muy bien, no sé si Carlos quieres añadir algo o lanzo otra pregunta. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente.
Bueno, lo he apuntado yo al principio, pero no lo he detallado ni mucho menos. ¿Qué diferencia hay entre la algoritmia o la forma de programar los algoritmos de un ordenador clásico o tradicional, el de hoy, y el de uno cuántico? Pues vea, cuento mi experiencia. Yo empecé mi carrera programando muchísimo, haciendo videojuegos y cuando empecé a involucrarme en computación cuántica hace varios años, una de las cosas que me sorprendió, esto es algo técnico, es que no había bucles cuando diseñabas un circuito y me marcó muchísimo cómo aproximaba un problema. En estos momentos estamos entre un momento combinado como hace 50 60 años que la gente programaba casi en ensamblador, que es programando el estado más básico de registros de funcionamiento y almacenamiento con lenguajes de alto nivel. Estamos viendo una combinación de gente haciendo algoritmos fundamentales que hace falta tener mucho conocimiento matemático y del área de caso de uso. Y la unión de las dos cosas es muy relevante. Incluso también estamos viendo cómo algoritmos fundamentales ya están paquetizados y la gente está programando en lenguajes como Python, ya empezando a modificarlos y a combinarlos. Entonces, para el segundo nivel hace falta entender un poquito el algoritmo y qué resuelve, igual que hay mucha gente que ahora programa Machine Learning sin haber hecho la red neuronal. Para el primer caso hace falta profundizar bastante en los conceptos de computación cuántica como cambio radical. Entonces, probablemente cada vez haya más gente, como pasa en Machine Learning, adoptando, integrando algoritmos de Machine Learning sin tener que ser un doctor en redes neuronales. Pero bueno, de momento entiendo que el que se meta a hacer cosas, a jugar con algoritmos de cuántica, se va a encontrar una puerta de Hadamard seguro, ¿no? Sí. De momento sí. También la gente ahora mismo está, como tenemos coordenadas cuánticos con ruido y con una capacidad limitada, tienes que hilar muy fino. En cuanto eso vaya avanzando, como pasa también en la computación tradicional, puedes ir a lenguajes de mucha menos, no sé, exactitud es la palabra, pero que tienen menos rendimiento. Entonces, no hace falta eso a ser como programa, o sea, optimiza. Eh, Esto para los que nos estéis oyendo, que seáis de mi generación, me acuerdo que programábamos efectivamente en ensamblador cuando empezaron los ordenadores, y ahora ya, vamos, salvo para cosas súper específicas y súper concretas, tenemos lenguajes de programación con un nivel de abstracción impresionante. Ya te puedes programar un transformer, que es la arquitectura que tiene un LLM, que es el sistema detrás del que están ChatGPT, etcétera, con lenguaje de programación súper sencillo, de altísimo nivel y en pocas líneas de código, ¿no? Luego otra cosa es entrenarlo, pero eso va evolucionando, ¿no? Que es lo que estabas diciendo. Aquí hay dos temas interesantes que han salido alrededor de lo que hay detrás de o cómo se hacen los ordenadores cuánticos. Uno es alrededor de los materiales supongo que la pregunta va dirigida hacia quién tiene las tierras raras, si es que hacen falta tierras raras para hacer ese hardware o esas materias primas. Y dos, alrededor de la energía, porque todos estamos muy preocupados porque cada vez hace falta más electricidad para alimentar los data centers en los que están corriendo los programas, vamos, la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, ¿no? Eh, ¿queréis responder, bueno, las dos preguntas quizás por separado? Carlos está Carlos, creo que estás muteado. muteado. Voy a bueno, me tiro, adelanto las dos, que creo que estas pueden ser rápidas. La primera, y materiales raros, entiendo que hay mucha similitud en los sistemas de producción de chips actuales, pero uno concreto para los que tienen los ordenadores cuánticos, que son la gran mayoría de ellos, que tienen que tener sistemas o sea, criogenizados para tener temperaturas muy, muy, muy bajas. Tienen un reto del helio 3 y el helio 4 que aparte de que es escaso, también están controlando la exportación entre países. Y luego la parte de energía, en un ordenador cuántico también por esa necesidad, te requiere bastante energía, pero los cálculos que hay ahora y también bastante investigaciones que un ordenador cuántico va a ser más eficiente en consumo energético porque aunque necesita más energía, es capaz de procesar mucha más información que si otros sistemas alternativos.
Entonces, es una de las potenciales ventajas más a corto de que un ordenador cuántico sea práctico. Muy bien. Bueno, un poco enlazando con la pregunta también, hay varias preguntas alrededor de la geopolítica de la cuántica, ¿no? De Estados Unidos, China, Europa. Hay varios asistentes que consideran que Europa tiene un rol muy testimonial, que lo que está pasando en China, por ejemplo, va mucho más rápido. No sé si queréis hacer algún comentario al respecto. Yo sí que hago esta, que estoy con un grupo europeo de decisión de la Comisión. Igual que estamos mirando que en inteligencia artificial tenemos bastantes retos en estar al día en computación cuántica cuando se analizan los papers, los documentos de investigación, el número de doctores generados, Europa tiene un papel bastante destacado, por lo menos comparado con países que con la inflación que más hay, Estados Unidos, Japón, Canadá, India. Y también tiene una cantera y una cuna, por ejemplo, en fotónica y en otras técnicas bastante buena, con lo cual en este caso sí que está liderando. Sí que comparto el reto, que China es una gran caja negra que se sabe poco lo que está pasando. Comparto el reto que para que esa capacidad que tenemos se transforme en liderazgo dentro de 10 años, tenemos que seguir teniendo una estructura muy clara de inversión, colaboración, que tiene que evolucionar con la actual. Ese es mi punto, mi opinión. El primero es un hecho y el segundo es una opinión. Muy bien. Bueno, no sé si Esperanza quieres hacer algún comentario. Ujú. Bueno, yo ahí un poco mi comentario también es una opinión y es un poco una observación empírica. Creo que en general los grupos que yo personalmente em, pienso que tienen probabilidades de tener éxito son aquellos grupos donde veo colaboración entre distintas entidades. Em, por ejemplo, colaboraciones pues, de una empresa más centrada en la cuántica. Puede haber también un centro de investigación, un centro de supercomputación. Puede haber también, si pensando en términos, ¿no? Puede haber también un usuario final, como pudiera ser una entidad financiera o otro tipo de empresa eh, industrial en el sentido de que trabaja en, en un sector. Y pienso que ese tipo de esquemas, y podemos pensar en trabajos de ese tipo de esquemas, em, son los que creo que pueden hacer trabajos relevantes y con, digamos, probabilidad de éxito, porque es verdad que por su propia naturaleza la computación cuántica es compleja, entonces creo que hace falta pues todas las mentes que podamos aunar en un esquema colaborativo. Y creo que pues en el caso concreto de Europa y Estados Unidos, centrándolo en dos geografías, creo que también la colaboración en ese sentido es algo que surge de una manera muy natural. Entonces, esa es un poco mi visión y mi observación. Muy bien, muy bien. Bueno, nos hemos dejado, me he dejado, perdón, varias preguntas alrededor de las criptomonedas. Que aquí hay varias personas que preguntan si con esto de la rotura de la criptografía se puede romper también las criptomonedas. Bien, ¿abordo yo esta? Sí, adelante. A mí me es un tema que me apasiona la convergencia de Quantum AI como esperanza y también con cripto y blockchain. Sí, los protocolos de las criptomonedas están basadas en protocolos de blockchain. En redes de blockchain se basan también en protocolos criptográficos que diría que la gran parte de ellos son objeto de ser rotos por lo que hemos explicado antes, de no solo la factorización, sino romper esos retos criptográficos mucho más rápido que computación clásica, que es lo que se basan. Entonces sí, y luego la otra parte también eso va desde el sellado de un bloque hasta la parte de identidad privada, o sea, clave pública, clave privada para identidades o monederos, hasta bueno, lo diré, el sellado de un bloque que lo he dicho.
Entonces, es una parte complicada, por eso muchos proyectos y muchas redes están migrándose a criptografía postcuántica como prioridad. Lo segundo también es la oportunidad. Desde un smart contract puedo llamar a un algoritmo cuántico. Entonces, también da mucha oportunidad de que esas redes, no solo pensando en la moneda como valor, como unidad de valor, sino como un sistema operativo, tienen la capacidad de unirse con los algoritmos cuánticos para solventar problemas que ahora mismo no se pueden hacer a la velocidad que se requiere. Muy bien. Muy bien. Bueno, antes de seguir, ¿tenéis todavía la oportunidad de hacer alguna pregunta más? Perdonad si me he dejado, es que hay unas cuantas. He intentado cubrir todas las que he ido viendo. Pero bueno, este año es un año, el 2025, especial para el mundo del quantum, ¿no? Es el año quantum. ¿Qué significa esto y qué esperáis del año quantum? Esperanza. Bueno, yo creo que es desde luego una buena noticia que este sea el año de la cuántica y mi expectativa, digamos, a un nivel pues, más personal es acercar esta tecnología a todo el mundo, idealmente al mayor número de personas posibles, ¿no? Eh, creo que es muy positivo para todo el mundo, para todos los ciudadanos, eh, ganar ganar conocimiento tecnológico, porque es una tecnología que también pienso que cada vez más se va a escuchar. Entonces, todo lo que se haga para darla a conocer, pienso que es muy, muy positivo. Muy bien. Carlos. A mí la parte más positiva, lo que comparto como dice Esperanza, cuanto más gente, tanto gente de a pie como trabajadores, empresarios científicos tengan noción de esto, van a empujar más, van a entenderlo, con lo cual se va a acelerar el desarrollo. Y creo que es súper relevante que utilice la ONU y este año cuántico para ponerlo y que la gente entienda mejor que funciona, porque los países y gobiernos están invirtiendo, porque compañías. Entonces, me parece que es una de las grandes oportunidades de este año para todos unirnos a esta sociedad híbrida cuántica. Muy bien. Muy bien, pues bueno, no sé si que hemos llegado a las 5. No sé si queréis hacer algún comentario adicional de cierre. Yo creo que con lo que habéis comentado sobre la expectativa y la perspectiva, creo que podemos, que lo hemos que lo habéis redondeado muy bien. Pero no sé si queréis hacer algún comentario adicional. Yo por mi parte, aprovechando el interés que ha mostrado la convocatoria, el mensaje, por supuesto, como ha dicho, esperanza de colaboración y también que parece muy complicado, pero que no lo es tanto a la hora de adoptarlo y que lo principal es ver que hay diferentes opciones asequibles y pragmáticas de empezar esta hoja de ruta para empezar a explorar, a adoptar y que los que lo hagan van, aparte de entretenerse, disfrutar y colaborar con gente apasionada, van a sacar muy buenos rendimientos. Muy bien. Sí, Esperanza. yo como un poco cierre, aparte de agradecer a todo el mundo que ha, eh, que ha asistido y que además creo que es uno de los webinars con más asistencia, desde luego en los que he estado y además estamos hablando en castellano, que creo que eso también es relevante, creo que no es anecdótico. Sí que quería también un poco transmitir la importancia de empezar a caminar este camino. Y es verdad que en un entorno empresarial hay preguntas, ¿no?, típicas de cuándo voy a tener retorno, de por qué hago esto. Bueno, yo creo que es una tecnología que en cierta forma está aquí, que se pueden empezar ya a hacer muchas cosas, como acabo de comentar, con esquemas de colaboración con otras entidades, que no tienen por qué ser necesariamente muy intensivas en capital, pero lo que sí que también puedo decir, y es esto algo de lo que habláis mucho en la fundación, em, verdaderamente lo que se genera es capital intelectual. Y eso es un activo clave en la economía del conocimiento, que es en la que estamos ahora.
Entonces, pues si tengo que cerrar de alguna forma mi intervención, pues sería precisamente animando a eso. ¿Y cómo es el esquema concreto? Pues cada empresa y cada organización encontrará su camino. Eh, pero lo que es importante es empezar a caminarlo, porque si miramos a nivel internacional, sí que podemos pensar en empresas relevantes que ya están ahí. Entonces, creo que también es importante no quedarse atrás, como puede haber pasado con otras tecnologías. Muy bien. Bueno, pues nada, pues nos hemos pasado un poco del tiempo. Carlos, Esperanza, muchísimas gracias a ambos. Seguiremos hablando de computación cuántica en la fundación y bueno, pues a todos los que habéis participado como asistentes en este webinar, agradeceros el interés y que os hayáis conectado. Podéis enviarnos preguntas o comentarios después y nos vemos en el siguiente. ¿De acuerdo? Hasta la próxima. Gracias a Muchas todos. gracias. Gracias.